Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Digamos que tiene como propósito ayudar a su estudio. Pues bien, estamos en la primera parte, el universo central y los superuniversos. Y vamos a comenzar el documento 11, la isla eterna del paraíso. Hemos estado viendo en los 10 primeros documentos todo lo relativo a la primera fuente y centro, o Padre Universal, origen primordial de todas las cosas, en la fase ya de comienzo del plan de exploración, porque hay unas fases previas del yo soy indiferenciado, del yo soy diferenciado, del yo soy fragmentado. Hemos estado viendo, aparte de los 5 primeros documentos destinados al Padre Universal, la primera fuente y centro, otros 3 documentos destinados, el 6, 7 y 8, al Hijo Eterno, segunda fuente y centro, y los 2 documentos 9 y 10 destinados al Espíritu Infinito, tercera fuente y centro. Hoy vamos a ver la isla eterna del paraíso, pero no vamos a empezar a verlo hoy porque yo creo que debemos hacer una parada, volver a los conceptos básicos, volver al prólogo del libro de Urantia y darle una pequeña vista de pájaro al prólogo, pues antes de empezar a acometer la isla eterna del paraíso, para volver a intentar tener una visión general de lo que estamos hablando, porque llevamos mucho tiempo hablando de esas 3 primeras manifestaciones de esa diferenciación en 7 que realizó el Yo Soy, que fue la segunda diferenciación. Padre, Hijo, Espíritu, Isla Eterna del Paraíso y los 3 absolutos, el de deidad, el no cualificado y el universal. Entonces, antes de entrar, de salir de esas 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, que son una sola deidad, un solo Dios, eso ya lo conocemos de la religión, y entrar en la isla eterna del paraíso, no veo más remedio que volver a meternos a bucear en los fangosos, desde un punto de vista de comprensión intelectual, terrenos del prólogo del libro de Urantia. No veo otra solución que hacerlo así. Entonces, bueno, pues ya sabéis que cuando se entra al prólogo del libro de Urantia, todos son balbuceos. Yo espero poder aportar algo de mayor comprensión de lo que aporté en el momento en el que estuvimos con este prólogo, esas primeras sesiones que llamamos conceptos básicos de esta serie del libro de Urantia, de la parte primera. Espero poder aportar algo más, pero me hallo aún bastante lejos de comprender. Yo creo que, como la mayoría de las personas que están con el libro de Urantia, me hallo aún bastante lejos de comprenderlo en su totalidad, con lo cual, aunque vamos a hacer un vuelo de pájaro por encima así rasante del prólogo, previamente a empezar con el documento 11, no obstante, pues van a ser balbuceos. Van a ser balbuceos, muchas veces sin poder llegar a explicar finalmente las cuestiones, incluso incurriendo en contrariedades y dejando muchas cosas en el aire y en el vacío de explicación. Pero esto es lo que hay. Enfrentarse al prólogo del libro de Urantia, pues es lo que tiene. Es como intentar subir al Everest en chanclas y bañador. Y pues vamos a por ello. Vamos a dar esa visión que yo creo que tenemos que, hablando ya en símil de escalada, tenemos que volver al campamento base, estar ahí unos días revisando un poquito qué tenemos por delante, si vamos a empezar con la isla eterna del paraíso y el resto de los documentos de esta primera parte. Y bien, pues es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer un poco siguiendo aquellas partes del prólogo. Son varios epígrafes del prólogo, son 10 o 11 epígrafes, no recuerdo ahora mismo. Pero vamos a ir siguiendo aquellas partes del prólogo que yo considero que van a aportar un poquito de base de comprensión para lo que luego tenemos que ver de la isla eterna del paraíso. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a empezar viendo
me hace mucha gracia porque el libro Durantia, en esta edición que tengo yo, es papel de Biblia. No puede ser papel de otra manera porque 2000 páginas, si no es papel de Biblia, te adquiere un grosor que es inmanejable, pero suena como si tuvieses una Biblia en la mano. Alguna semejanza habrá que sacarle debido a este parecido. Pues bien, vamos a empezar en el epígrafe 3, la primera fuente y centro, Dios. Vamos a decir que si el origen de toda realidad lo consideramos sin principios ni fines, hay que considerarlo como algo que es no solo el origen de toda realidad, sino que permanece siéndolo y es el fin de toda realidad, es el gran círculo de la realidad. Y entonces, como no tiene comienzos ni fines, porque está fuera del tiempo, tiene fases. Y entonces las fases son simultáneas y se superponen unas a otras y todas están actuando simultáneamente. La fase del yo soy primigenio indiferenciado es el todo y es la nada. Es indiferenciado completamente. Hay una segunda fase de una primera diferenciación. En 3 sale el todo, sale la nada y sale lo que abarca el todo y la nada. Hay una segunda fase, tercera fase, que sería la fase de fractalización, en la cual pues ahí nosotros ya podemos identificarnos como uno de esos fractales, que luego después, por supuesto, dentro de las fases de experimentación del espacio-tiempo, que son posteriores, se han ido dividiendo después, pues, fractalizando mucho más, pero ya en otro entorno. Tercera fase, fractalización. Cuarta fase, diferenciación en 7. Diferenciación en 7 es lo que vamos a ver hoy. El yo soy se manifiesta diferenciándose en 7 aspectos. Lo que es el yo soy originario primigenio entra como el Padre universal, pero dice así este epígrafe 3 del prólogo, la primera fuente y centro. La realidad infinita total es existencial en 7 fases. En esta cuarta fase simultánea, repetimos mucho lo de fases porque realmente no tenemos vocabulario como para diferenciar un tipo de fases de otro tipo de fases. Entonces decimos que todos son fases. Si tuviésemos vocabulario para diferenciarlo, lo haríamos. Pero, pues bien, después de la séptima diferenciación, que esto decíamos que era una cuarta fase existencial del origen primordial de toda realidad. Primera fase indiferenciada, segunda fase primera diferenciación, tercera fase fractalización, cuarta fase segunda diferenciación. La primera diferenciación, segunda fase eran 3. Esta segunda diferenciación, cuarta fase, es en 7. Pues bien, la realidad infinita, total, es existencial en 7 fases y como 7 absolutos coordinados. Y leemos 1, la primera fuente y centro, 2, la segunda fuente y centro, 3, la tercera fuente y centro, 4, la isla del paraíso. Es una de las manifestaciones de la segunda gran diferenciación en 7. Es una de ellas, es la cuarta. 5, el absoluto de deidad, 6, el absoluto universal, 7, el absoluto no cualificado. Bien, las 3 primeras son personales y actuales. Padre, Hijo, Espíritu son personales y actuales. La cuarta, Isla del Paraíso, es impersonal y actual. Impersonal y actual. La quinta, sexta y séptimas son potenciales, no son actuales. Y el absoluto de deidad es potencial personal, el absoluto no cualificado es potencial impersonal y el absoluto universal es una resolución de la tensión entre potencialidad y actualidad y entre no personalidad y personalidad, que no sé ni cómo definirlo, pero esto es lo que va apuntando el libro Durantia. Pero quedémonos con que la cuarta manifestación de esas 7 manifestaciones, segunda diferenciación del yo soy primigenio, la cuarta es la isla eterna del paraíso, que es el documento 11, lo que vamos a empezar a ver, y que es impersonal y actual. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso. Bien. Pues sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Dice,
Me voy saltando cosas, es decir, esto no es una lectura sistemática como lo hicimos en el prólogo. Quizás yo puedo aportar algo más de entendimiento porque ha pasado tiempo, pero no voy a hacer una lectura sistemática como hice. Yo voy saltando para dar pinceladas para luego poder entender este documento 11, si cabe, si se puede entender algo mejor después de hacer esto, que igual se entiende peor después de hacer esto, pero bueno, al menos intención e intuición están en juego. Más adelante dice: la primera fuente y centro está relacionada con el universo de las maneras siguientes. Primera fuente y centro, el Padre Universal, es la representación de esas diferenciaciones previas del yo soy, pues el yo soy unitario, no el yo soy fractalizado. El yo soy fractalizado sería el Hijo Eterno, es el yo soy previo a fractalizar, el yo soy unitario, la fase, bien, pues eso es lo que representa dentro de la exploración de la limitación, el Padre Universal. Y dice, está relacionado, la primera fuente y centro, el Padre Universal, está relacionada con el universo de las maneras siguientes. Punto 1. Las fuerzas de la gravedad de los universos materiales, las fuerzas de la gravedad de los universos materiales están alrededor del universo central de Abona. Son 7 superuniversos. Cada superuniverso tiene 100.000 universos locales. Bueno, pues esos 7 superuniversos están alrededor del universo central de Abona, y el universo central de Abona, en su centro, tendría la isla eterna del paraíso. Dice, bien, 1. La primera fuente y centro está relacionada con el universo de las maneras siguientes. 1. Las fuerzas de la gravedad de los universos materiales, esos 7, convergen en el centro de gravedad del paraíso bajo. La isla eterna del paraíso tiene una parte superior y otra inferior. Ya lo veremos en el documento 11. Pero en la parte inferior, pues ahí convergen todas las fuerzas de gravedad de los 7 universos. Los 7 universos se sostienen, es la función sostenedora del Padre Universal, del yo soy, a través de la isla eterna del paraíso. Se sostienen físicamente, materialmente, gravitatoriamente, energéticamente. Se sostienen desde la parte baja del paraíso, de la isla eterna del paraíso. Este es el motivo por el cual la ubicación geográfica de su persona, la primera fuente y centro, es personal, y dentro del espacio-tiempo tiene una ubicación. La ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta con el centro de fuerza, energía del plano bajo o material del paraíso. Pero la personalidad absoluta de la deidad existe en el plano superior o espiritual del paraíso. ¿Cómo es arriba es abajo? Nosotros tenemos aspectos superiores y aspectos inferiores. Pues el paraíso también los tiene. El aspecto inferior controla las fuerzas de la gravedad, el aspecto superior está la morada de las deidades existenciales, Padre, Hijo y Espíritu. El Padre está en el centro y ellos controlan la gravedad de la personalidad, circuito de la personalidad, la gravedad del espíritu, circuito espiritual, el Hijo, la gravedad de la mente, circuito mental, el espíritu infinito. Arriba hay unos centros de gravedad, personalidad espiritual, mental. Abajo del paraíso, el centro de gravedad, energético. Energético. Material se asocia más con este nivel de densidad de esa energía. Atrae toda la energía, salvo la de la personalidad, la espiritual y la mental. Todo el resto de las energías las atrae el paraíso bajo. Bien. Luego, el Padre Universal, hemos visto la primera forma en que se relaciona con el universo, pero hay muchas otras formas que no vamos a ver ahora mismo, porque lo que nos interesa es precisamente destacar los aspectos que nos van a permitir mejor comprender el documento 11, la isla eterna del paraíso. Más adelante. Y vamos a hablar del yo soy y de ese concepto filosófico del yo soy, porque dice unas cosas que nos interesan saber. Vamos a leer un párrafo y luego vamos a detenernos en un aspecto concreto. Este párrafo que vamos a leer entra así.
como lo percibiese una criatura espaciotemporal, nosotros, el origen y la diferenciación de la realidad, origen y diferenciación, el eterno e infinito yo soy, logró la liberación de la deidad a partir de las cadenas de la infinidad no cualificada mediante el ejercicio del libre albedrío inherente y eterno. Decidió diferenciarse porque, como algo indiferenciado, no se podía autoexperimentar. Nos está explicando, porque quiso, esa primera fase indiferenciada del yo soy, decidió diferenciarse y liberarse así de las cadenas de la infinidad que le impedían, en fin, le impedían autoexperimentarse en la infinita variabilidad de posibles experiencias que se pueden tener, ¿vale? Entonces, por eso se empezó a diferenciar. Y este divorcio desde la infinidad no cualificada, el todo y la nada, primera fase, esta diferenciación, bueno, vamos a diferenciarnos, primeramente, pues en algo, si antes éramos el todo y la nada, ahora vamos a ser por un lado el todo actual y por otro la nada potencial, infinita potencia, la nada, y infinita realidad o actuación, el todo, ¿no? Bien. Y este divorcio desde la infinidad no cualificada produjo la primera tensión absoluta de la divinidad. Claro, lo que estaba indiferenciado se diferencia y se genera entre esos dos aspectos una tensión, el todo actual y la nada potencial. ¿Cómo se combina esta doble situación cuando antes era una única cosa indiferenciada? Surge la primera tensión. Esta tensión de diferencial en infinidad se resuelve en el absoluto universal que funciona para unificar y coordinar la infinidad dinámica de la deidad total, y la infinidad estática del absoluto no cualificado. Infinidad dinámica, deidad, personal, infinidad estática, absoluto no cualificado, impersonal. La isla eterna es impersonal. Vamos a empezar a ir haciendo relaciones mentales entre lo personal y lo impersonal. Pues bien, los absolutos, en la segunda diferenciación en 7, los tres absolutos que son potenciales, ahora veremos que son como que son cuando se decide separar el todo actual y personalizarlo, Padre, Hijo, Espíritu. Lo impersonal es la isla eterna del paraíso. Y lo que no se ha personalizado, pero sigue siendo Dios porque es la nada potencial, son los tres absolutos. Y los tres absolutos tienen su aspecto personal, potencial, infinito, absoluto de deidad, y el aspecto impersonal, potencial infinito también, el absoluto no cualificado, que a su vez están coordinados por el absoluto universal, que sería la suma de ambos. Todo esto va de divisiones y uniones, esto hay que entenderlo así, como se van dividiendo las cosas. Y a pesar de que hay una división, sigue estando coordinada esa división por algo que lo engloba, ¿no? Pues bien, dice, esto es lo que nos interesa ver. En esta transacción original, estas diferenciaciones, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, diferenciación en la parte personal, primero en el todo personal, luego en esas manifestaciones personales, actuales, Padre, Hijo y Espíritu, potenciales, absoluto de deidad. En esta transacción original, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad, volviéndose el Padre eterno del Hijo original, a la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. Yo soy, imaginaos, burdamente dicho, entro en la experimentación para autoconocerme y ahí me divido en 7. Pues bien, en la parte actual
no potencial. La parte potencial es incomprensible porque no es nada, pero puede llegar a ser todo. En lo que es la primera diferenciación entre el todo actual y la nada potencial, en la segunda diferenciación, el todo actual se divide en padre del hijo, y padre e hijo generan el espíritu, y ahí está autodistribuido funcionalmente el todo personal, el todo actual personal. Y la isla eterna del paraíso es la parte impersonal, actual porque es una cosa ya hecha y perfecta y absoluta e infinita. Es actual, no es potencial. Entonces, el Padre se queda englobando Hijo, Espíritu e Isla Eterna del Paraíso. Lo sostiene. El yo soy sostiene como Padre Universal las manifestaciones de Hijo, Espíritu, por un lado, personales y actuales, y el paraíso. Impersonal y actual. Impersonal y actual. Fijaos, repito, el yo soy teórico alcanzó la realización de la personalidad volviéndose, 1, el Padre eterno del Hijo original. 2, a la vez que simultáneamente se volvía la fuente eterna de la isla del paraíso. En orden causal, no en orden temporal. Lo primero fue el Padre, lo segundo el Hijo y lo tercero el Espíritu. En orden causal, porque en orden temporal no tiene sentido, porque eran coexistentes y autoexistentes. Siempre existieron, no uno después del otro, pero causalmente, Padre causa a Hijo y Padre y Espíritu Padre e Hijo, causan al Espíritu. Pues bien, aquí dice, cuando Padre causa a Hijo y le autodistribuye funciones, simultáneamente Padre causa la isla del paraíso. Esto se tiene que entender así, porque claro, el yo soy, que es el que se divide después en esas 7 cosas, después de la primera división, el todo actual y la nada potencial, eso a su vez se divide en 7. Eso sigue siendo el yo soy, porque hay una fase de todo indiferenciado previa unificadora. Eso sigue siendo el yo soy. Entonces, cuando hay una segunda diferenciación, el yo soy dice, vale, entonces, alcanzo la realización de la personalidad volviéndome el padre del hijo. El yo soy se vuelve el padre del hijo. Y alcanza la realización de la impersonalidad volviéndose la fuente eterna, pues no puede ser padre de una cosa, es padre de personas, no de cosas. Volviéndose la fuente eterna de la isla del paraíso. Es simultáneo. Es como si el todo actual de la primera diferenciación lleva la línea de la personalidad y la línea de la impersonalidad. El todo actual, porque Padre, Hijo y Espíritu son personales y actuales, junto con la isla del paraíso. Y luego están los 3 absolutos potenciales. La primera diferenciación, la nada potencial, va después en la segunda diferenciación en la línea de los absolutos potenciales. Y el todo actual de la primera diferenciación va en la segunda diferenciación en la línea de los actuales personales, Padre, Hijo y Espíritu, y el actual impersonal, la isla eterna del paraíso. Yo, igual hay que repetir 7 veces todo esto en el vídeo para que se entienda. A mí me ha salido así. A ver si en otra ocasión lo puedo explicar más ordenada y claramente. Pues bien, seguimos. En coexistencia con la diferenciación del Hijo respecto del Padre y en presencia del paraíso, en coexistencia con esa línea del yo soy, Padre e Hijo, personales actuales, y paraíso impersonal actual, en esa línea, en coexistencia con eso, a la vez, simultáneamente,
apareció la persona del Espíritu Infinito y el universo central de Abona. Espíritu Infinito, personal actual, universo central de Abona, impersonal actual. Fijaos, el paraíso en el medio, rodeándole el universo central de Abona y rodeando los 7 subuniversos. Pues bien, originariamente yo soy indiferenciado. Primera diferenciación, nada potencial, todo actual. Luego viene la fractalización. Segunda diferenciación, esta es la cuarta fase. Segunda diferenciación, yo soy actuales personales, Padre, Hijo, Espíritu. Actual impersonal, isla eterna del paraíso. Y universo central de Abona. Y eso es lo actual. Luego están los potenciales personales, representados por el absoluto de deidad, y los potenciales impersonales, representados por el absoluto no cualificado. Que esos los entendemos bastante menos. Pero bueno, nosotros tenemos ahora mismo más que ver con el absoluto de deidad que con Dios el Padre, porque nosotros somos criaturas potenciales. Aunque no tengamos ni idea de qué es el absoluto de deidad, pero es la suma de la potencialidad infinita no actualizada en esa primera división. Bueno, bien, bueno, pues que veamos dónde se ubica la isla eterna del paraíso en toda esta cuestión. Impersonal actual, igual que Padre, Hijo y Espíritu son personales actuales. Pues seguimos dando una vista de pájaro por aquí. Sí, esto va a aclarar un poquito todo lo que he dicho yo balbuceando de una manera un poquito más ordenada. Dice así. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio se puede dividir la realidad además como sigue. 1. Actual, entre paréntesis, real y potencial. Pues dice, son las realidades que existen en la plenitud de la expresión actual o real, en contraste con aquellas que llevan una capacidad no revelada para el crecimiento, lo potencial. Vale. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual, es personal actual el Hijo Eterno, absoluta. Hijo Eterno, actualidad espiritual absoluta. No tiene una capacidad potencial de crecimiento. Ya no puede ser más. Es la personalidad absoluta el Hijo Eterno. El hombre mortal es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. En el aspecto espiritual, el Hijo Eterno es lo absoluto y el hombre, pues, es casi nada. Tiene que llegar hasta el Hijo Eterno. Pues se ha separado lo actual y lo potencial. Para poder, en esa separación y en ese camino de lo potencial a lo actual, autoexperimentarse y reconocerse, que es lo que estamos haciendo. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio se puede dividir la realidad además como sigue. 1. Actual, real y potencial. Ya lo hemos visto. 2. Absoluto y subabsoluto. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Eres absoluto, eres autoexistente, no eres potencial, no estás limitado, no estás dentro del espacio y del tiempo. No te hace falta. Eres actual. No tienes limitación. No necesitas esos elementos del diseño para crecer y desarrollar tu potencialidad. Con lo cual, eres absoluto. Y lo subabsoluto es lo que todavía tiene potencial de evolución y de crecimiento hasta llegar a ser absoluto. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles. El finito, donde estamos nosotros, lo que conocemos, por ejemplo, el físico material, tenemos comienzos y finales, y el absonito, otras densidades. Tienen comienzos, pero no tienen ni comienzos ni finales, son eventuados, vaya, sé. Lo que pasa que están en un nivel experiencial con potencialidad de evolución hacia el absoluto. Todavía no son absolutos, pero no son como nosotros, que tenemos comienzos y finales.
Nosotros como humanos tenemos comienzos y finales, pero como entidades del alto astral o de nivel espiritual somos absonitos. No tenemos ni comienzos ni finales. Es que todo esto depende de cómo lo observes. Bien. Tercer punto de vista desde la perspectiva del tiempo y del espacio en que se puede dividir la realidad aparte de actual y potencial, absoluto y subabsoluto. 3. Existencial y experiencial. La deidad paradisíaca es existencial, pero el supremo y el último que están surgiendo son experienciales. Vale, pues bien, esto va un poco tangencialmente. Lo experiencial es lo potencial, lo existencial es lo absoluto, es lo actual, ya no va a crecer más, es la máxima expresión. Lo potencial es lo experiencial, es lo susceptible de evolución. Entonces, bueno, pues hay realidades existenciales, reales, y realidades experienciales, potenciales. Al final hay una correlación. Lo actual, real, es absoluto y es existencial. Lo potencial es subabsoluto y es experiencial. Y 4, personal e impersonal. La ampliación de deidad, la expresión de la personalidad y la evolución del universo están por siempre condicionadas por la acción del libre albedrío del Padre, que por siempre separó los significados y valores mente-espíritu personales que pertenecen a la actualidad y la potencialidad, actualidad hijo eterno, potencialidad absoluto de deidad. De aquellas cosas separó eso, lo personal, en este caso el hijo eterno y el absoluto de deidad, de aquellas cosas que están centradas en la isla eterna del paraíso y que son inherentes a esta, que son impersonales. Isla eterna del paraíso actual es el modelo absoluto de toda otra realidad inferior del universo espaciotemporal, es el modelo absoluto. E impersonal. No es una persona la isla eterna del paraíso. Padre, Hijo y Espíritu, sí. La isla eterna del paraíso es una manifestación del yo soy. No es una persona. Espíritu infinito es una persona. Universo central de Abona no es una persona. Vemos cómo se van generando los aspectos personales y los impersonales. En este caso, todos actuales. Actuales, modelos máximos. No se puede llegar a más. Diferenciándose de los potenciales. ¿Qué es lo potencial impersonal? Pues los universos del espacio y tiempo y los anillos exteriores. Porque los universos del espacio y tiempo también evolucionan de manera impersonal, desde el punto de vista de la energía como composición de la realidad. Y ahora dice algo que nos interesa bastante, porque empieza a hablar del paraíso. Pero fijaos, aquí va a diferenciar el paraíso de la isla eterna del paraíso. Y vamos a ver esa diferencia. Porque nosotros lo que vamos a ver en el documento 11 es la isla eterna del paraíso. Solo que la isla eterna del paraíso tiene mucha relación con lo que es el paraíso. El paraíso es como algo conceptualmente superior a la isla eterna del paraíso. La isla eterna del paraíso es la realidad energética impersonal y actual. De hecho, es una esfera. Bueno, ya nos dirá que no es una esfera, tiene una forma un poco diferente de la esfera. Es como una especie de balón de rugby. Una especie de balón de rugby un poco aplanado, como si aplastases un poco un balón de rugby. Pues así dice que es. Pues bien, el paraíso es todo lo que implica ese nivel de divinidad y actualidad. Con lo cual, el paraíso incorpora aspectos personales e impersonales. El paraíso, por lo tanto, incorpora Padre, Hijo, Espíritu e Isla Eterna. Bueno, así nos lo dice el libro de Urantia. Vamos a verlo. El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales, Padre, Hijo y Espíritu,
y no personales, isla eterna, de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso, por lo tanto, engloba, es más que la isla eterna del paraíso. Conceptualmente es esas tres deidades existenciales, personales, más la isla eterna del paraíso, que es un aspecto impersonal. La eterna del paraíso es donde están, la morada, dice después el libro de Durantia, de esas tres deidades existenciales. ¿De acuerdo? El paraíso apropiadamente cualificado puede indicar todas y cada una de las formas de la realidad, la deidad, la divinidad, la personalidad y la energía, tanto la espiritual, mental o material. Material, energía material, tenemos que entender no lo puramente físico, sino todo lo que es manifestación del pensamiento en el espacio-tiempo para poder configurar las formas. Por ejemplo, sí, lo físico-material, pero es todos los niveles de la energía, salvo la de la personalidad, la mental y la espiritual, salvo esas, que son grados de las otras. Todo eso que hemos dicho, deidad, divinidad, personalidad y energía, espiritual, mental o material, todo eso comparten el paraíso como un lugar de origen, función y destino en cuanto se refiere a los valores, los significados y la existencia real. Bien, podríamos decir que el paraíso es el portal dimensional entre la realidad del espíritu y la subrealidad de la experimentación, y que la isla eterna del paraíso es su sostén energético. Luego nos dirán, no, es que además es una energía que puede llegar a tener densidad, o sea, se puede asemejar a la energía física. Y habrá quien piense, ya, pero ¿cómo es posible? La energía física es que nos hemos ido al extremo de la experimentación y se ha densificado todo mucho. Sí, pero el extremo de la experimentación tiene más que ver con la conciencia. Por ejemplo, cuando hablamos de densidades, digo, no, estamos en la 3D y la 3D es lo material y lo 5D ya no es material. Pues resulta que hay conciencias en 5D, cuarto nivel de realidad, cuarto nivel dimensional de realidad, dice el libro de Durantia. Y sin embargo viven en esferas materiales. Y están en 5D y en 6D. Y su ubicación es en esferas materiales. Y en 7D y en 8D. Y su ubicación es en esferas materiales. Y a pesar de eso nos dice, la isla eterna del paraíso no tiene nada que ver con la materia vuestra. Pero es densa. Es densa. Le llaman el absolutum los Melquisedec. Bueno, ¿de qué se compone qué material es la isla eterna del paraíso? Dicen, el absolutum. No es la materia que vosotros conocéis. Sigue diciendo, la isla del paraíso, ya va a hablar específicamente de la isla eterna del paraíso, que es de lo que hablaremos nosotros a partir del documento número 11. La isla del paraíso no cualificado de otra manera, no cualificado porque estamos hablando del aspecto impersonal. El aspecto personal, Padre, Hijo y Espíritu, son cualificados por la personalidad. La isla eterna del paraíso no tiene personalidad, no tiene la cualidad de la personalidad, no está cualificada con la personalidad. Por eso, paraíso no cualificado de otra manera. La isla eterna del paraíso es el impersonal actual porque ahí está, terminada, es el modelo, pero es impersonal. La isla del paraíso no cualificado de otra manera, es el absoluto de control de gravedad material, energética, se entiende mejor, por la primera fuente y centro. Es decir, la primera fuente y centro, ya vimos, a la vez que se convierte en Padre eterno del Hijo original, se convierte en fuente eterna de la isla del paraíso. ¿Por qué? Porque el yo soy manifestado en el Padre Universal va a controlar todo el aspecto energético
del entorno de la experimentación del espacio-tiempo, todo el aspecto energético a través de la isla del paraíso. ¿De acuerdo? La isla del paraíso es el absoluto de control de gravedad material, se entiende mejor energética, por la primera fuente y centro. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. En la exploración espaciotemporal tenía que haber un portal dimensional a las fases más intangibles, el espíritu puro. Tenía que haber un portal dimensional, algo que uniese el espíritu puro con la experimentación y el espacio-tiempo. Pues es la isla del paraíso, por eso yo siempre le llamo el portal dimensional. Un grandísimo portal dimensional. Balbuceos, pero es la forma en la que yo expreso lo poco que entiendo. El paraíso es inmóvil, siendo la única cosa estacionaria en el universo de los universos. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, el centro de todo el espacio-tiempo, pero no tiene posición en el espacio. Tiene ubicación, pero no tiene posición. Esto, fijaos, daos cuenta que el libro de Durantia nos explica las cosas como se podían entender en la década de los 20-30 del siglo XX, que ya se podían entender muchas cosas. Ahora nos han contado en las revelaciones de las décadas posteriores hasta la actualidad muchísimas otras cosas que el libro Durantia no podía contar en aquel tiempo, porque había que contarlas a medida que crecíamos en expansión de nuestro nivel de conciencia y de nuestra capacidad de discernimiento. Pero fijaos, aquí hay un guiño a la información posterior, aquí hay un guiño, un guiño. La isla del paraíso tiene una ubicación universal, pero no tiene posición en el espacio. ¿Qué es esto? ¿Qué es ubicación? Que se puede llegar a la isla del paraíso con una dirección energética, pero no se va a llegar con una dirección física. Luego dirá el libro Durante así, tú vas hacia el centro y te vas aproximando a la isla del paraíso. Pero si no tienes la elevación suficiente espiritual y energética, atravesarías eso. No verías nada. Por eso tiene una ubicación universal que no es física, es energética y no tiene posición en el espacio. Está en el centro del espacio-tiempo, pero tú vas para allá y si no tienes el nivel como para ir a la fuente, pasas por allí y te pasas y sigues y no lo ves. Así lo interpreto yo. Esta isla eterna es la fuente auténtica de los universos físicos pasados, presentes y futuros. Claro, es que la isla eterna como portal dimensional entre el espacio-tiempo y lo que no tiene ni espacio ni tiempo, pues está en el intermedio de ambos. Es que de ahí se genera precisamente el espacio y el tiempo, desde la isla eterna del paraíso. Por eso es la fuente auténtica de los universos físicos pasados, presentes y futuros, que se genera ahí, lo que es la limitación de la conciencia hasta el punto de que es necesario el tiempo para poder experimentar. La nuclear, el núcleo del espacio-tiempo, isla de la luz, la ha llamado Isla Eterna del Paraíso, ahora le llama Isla de la Luz. Los nombres no importan, esto es para que lo entendamos. No se llama así, se llamará, vete tú a saber, no podemos entender cómo se llama aquello. Ya lo entenderemos. La nuclear Isla de la Luz es un derivativo de la deidad. Yo soy, cuarto aspecto manifestado de la diferenciación en 7, la segunda diferenciación, Isla Eterna del Paraíso. Es un aspecto derivado de la deidad. Pero es a duras penas la deidad, claro, es no deificada, es impersonal. Tampoco son parte de la deidad las creaciones materiales, los 7 superuniversos, son una consecuencia, lógicamente. Todos sabemos lo que es personal y lo que no es personal, porque los que somos personales somos conscientes de nuestra personalidad y de la personalidad de otras personas con la cual además podemos relacionarnos. Nosotros sí sabemos esa diferencia, lo personal no. El paraíso no es creador,
Es un controlador único de muchas actividades en el universo. No es creador. Creador es... ¿Quién es creador? Nosotros somos los creadores. Los fractales. ¿Los fractales dónde estamos? Aquí. ¿Aquí dónde estamos los fractales? En el Hijo Eterno. Aquí estamos en el Hijo Eterno. Venimos del Padre Universal, por supuesto, pero nos enfocamos en el Hijo Eterno. ¿Y de dónde viene el Espíritu Infinito, que es el Dios de acción creador? Del Hijo Eterno. Esto es muy nebuloso de comprender. Lo hemos explicado muchas veces con ejemplos de esferas y no sé qué. Bueno, por ahí está. Repetimos, el paraíso no es creador, es un controlador único de muchas actividades en el universo. Mucho más controlador que reactor. El yo soy, como Padre Universal, es la fuente eterna de la isla del paraíso, que es el controlador de toda la energía del universo. Aquí está la clave. Volver a recordar esa frase es la clave para entender todo esto. Por eso el paraíso no es creador, es controlador. Igual que el Padre, una vez que se autodistribuye, es el Hijo y el Espíritu quienes son los creadores. Nosotros estamos los fractales representados aquí en el Hijo y luego ya ¡buah!, nos seguimos fractalizando infinitamente al bajar los niveles y tal, pero el Padre se queda de controlador, de sostenedor, y el aspecto energético lo controla y lo sostiene a partir de la isla eterna del paraíso. Y el aspecto espiritual y el mental lo controla y lo sostiene a través del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Por eso, la isla del paraíso no es creadora, es controladora. La isla del paraíso no crea los universos. Una vez creados, los controla. Los crean las deidades personales, Hijo y Espíritu. Y los hijos de los hijos creadores paradisíacos, que son hijos del Hijo Eterno. En todos los universos materiales, el paraíso influye sobre las reacciones y la conducta de todos los seres que tienen que ver con lo energético, la fuerza, la energía y el poder. Pero el paraíso mismo es único, exclusivo y aislado en los universos. El paraíso no representa nada y nada representa el paraíso. Es el portal dimensional. Entonces, no hay nada. Es lo más alto que tenemos en el espacio-tiempo. Más alto, burdamente dicho, lo más elevado, lo más divino, lo más... El paraíso no representa nada y nada representa el paraíso. No es una fuerza ni una presencia, es tan solo el paraíso, dice el libro de Urantia. Bueno, y luego nos venimos aquí a hablar ya del último aspecto que yo quería comentar hoy, porque no quería tampoco volverme a repasar todo el prólogo, que ya para eso están los conceptos básicos. Aunque sí creo que hoy he podido aportar más, porque lógicamente pues yo entiendo algunas cositas más, o al menos sé explicar mejor algunas cositas que antes no sabía explicar también. Ahora las entiendo algo mejor, las puedo explicar un poquito mejor. Entonces, bueno, pues, a propósito de ver los antecedentes de la Isla Eterna del Paraíso, pues esto ha servido para darle una vuelta a muchos de esos conceptos que vimos en su momento. Vamos a ver el último de hoy. La energía y el modelo original. Voy a leer un poquito rápido para que no se haga demasiado tardío el vídeo. Ya llevamos 48 minutos, demasiado duradero. Todas las cosas que responden al circuito de la personalidad del Padre las denominamos personales. Todas las cosas que responden al circuito espiritual del Hijo las denominamos espíritu. Todo lo que responde al circuito mental del actor conjunto lo denominamos mente, el espíritu infinito. Mente como atributo del espíritu infinito. Mente en todas sus fases. Todo lo que responde al circuito de la gravedad material, energética se entiende mejor, digo por tercera vez, que está centrado en el paraíso bajo, lo llamamos materia, energía en todos sus estados metamórficos. Aquí sí, como lo dice el libro Urantia, se entiende mejor, porque nosotros creemos que la materia es solo esta fase de la energía. El libro Urantia se refiere a la materia en todas las fases de la energía, es decir, a lo energético, vaya.
Y ahora nos va a hacer un poco de galimatías el libro Durantia aquí, porque dice, vuestros conceptos de energía son absolutamente arcaicos y pobres, y tenemos que daros otros conceptos de lo que es la energía para poder luego explicaros algunas cosas. Y aquí nos pretende dar algunos conceptos. Y esto viene muy bien, porque la isla eterna del paraíso, como es el sostenedor de la gravedad energética de todo el universo, nos va a hablar mucho de estos conceptos después, con lo cual viene bien que lo repasemos. Dice, energía es un término que utilizamos en sentido amplio, comprendiendo los reinos espirituales, mentales y materiales. Las energías sutiles que nosotros ya sabemos, los estudiantes de espiritualidad, que hay energías físicas, las que nosotros percibimos con los sentidos del vehículo que ahora mismo estamos representando, pero luego hay energías sutiles. Pues efectivamente, la energía es mucho más amplia que la energía en esta fase de densidad material. Fuerza es también un término utilizado en forma amplia. Ahora veremos qué entiende por fuerza, no la fuerza de nuestra física newtoniana. Bueno, un poquito ya más sí de la física cuántica, pero tampoco. Es mucho más amplio. Poder, energía, fuerza, poder, los está redefiniendo. O dice que los va a redefinir. Poder generalmente se limita a la designación del nivel electrónico de la materia, de la energía. Es decir, poder es ya lo que nosotros percibimos, lo que percibe nuestra ciencia. La gravedad lineal que ejercen unos planetas sobre los otros planetas y los cuerpos que tiene alrededor es lo que el libro Durantia denomina poder. El libro Durantia dice, vosotros a ese poder le llamáis gravedad, pero hay otras gravedades, espiritual, mental y de la personalidad. Y la gravedad energética que vosotros conocéis, nosotros le llamamos poder, en fase electrónica de la materia. Fijaos que luego últimamente nos han dicho que la gravedad se forma por atención de la conciencia, una conciencia experimentadora y creadora. Por ejemplo, el hijo creador paradisíaco, Micael de Nevadón, se enfoca en su ubicación geográfica espacial y ahí empieza a generar por esa atención de la conciencia una densificación de la energía que va generando las nebulosas, las estrellas, las esferas. Eso lo explicará después el libro Durantia, pero es muy interesante engranarlo con las últimas informaciones que tenemos. Un planeta sería una atención, un enfoque de atención de muchas conciencias en ese evento fenoménico. La gravedad, por lo tanto, es la atracción que genera el enfoque de atención de la conciencia plasmado energéticamente. Con lo cual la gravedad no es física, nos dicen por ahora. El libro Durantia no podía decirnos, la gravedad lineal electrónica no es física, pero nos lo dicen directamente, aunque no con la claridad con la que nos lo dicen ahora. Ahora nos dicen, la gravedad vuestra que miden los físicos vuestros no tiene origen físico, es un enfoque intensivo de atención de una conciencia creadora. Por ejemplo, todos los que estamos viendo la experiencia de la Tierra, sostenemos la Tierra con el enfoque de atención de nuestra conciencia en diferentes niveles. Así. Pues bien. Dice, no podemos atarnos a vuestras definiciones generalmente aceptadas de fuerza, energía y poder. Existe tal pobreza del lenguaje que debemos asignar múltiples significados a estos términos. Bien. Energía física, lo que el libro Durantia llama poder, energía física, es un término que denota todas las fases y formas del movimiento, la acción y lo potencial fenomenales. Pues la energía densificada que nosotros vemos al contemplar el universo físico. Nosotros solo contemplamos una fase, una densidad de esa energía. Hay muchísimas densidades, pero los ojos físicos están preparados para contemplar solo un rango de frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas, nada más. Luego hay, como ya sabemos, muchas densidades, muchos niveles dimensionales, muchos rangos de energía por ahí. Pues bien,
Claro, son todos los rangos de energía los que son atraídos por la isla eterna del paraíso. Por eso se entiende mejor, es el centro de gravedad energético del universo, a salvo la personalidad, el espíritu y la mente, todas las demás, que se diferencian en cuestión de grado. Al hablar de manifestaciones de la energía física, generalmente utilizamos los términos de fuerza cósmica, energía emergente y poder del universo. Manifestaciones de la energía física. Nos viene bien entender esto. Manifestaciones de la energía física. Fuerza cósmica, lo menos denso. Energía emergente, densidad media. Poder del universo, la densidad que conocemos aquí, mucho mayor. Estos términos frecuentemente se emplean como sigue. 2 puntos. Y hay 3 puntos aquí. El 1, el 2 y el 3. El 1, fuerza cósmica. El 2, energía emergente. El 3, el poder del universo. La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no cualificado. Potencial impersonal. Claro. El absoluto no cualificado, lo hemos dicho antes. Potencial impersonal. Un impersonal de potencialidad infinita. Todas las energías que derivan del absoluto no cualificado se denominan fuerza cósmica, pero que por el momento no responden a la gravedad paradisíaca. Es tan sutil esa energía que no responde a la gravedad paradisíaca. Segundo nivel, energía emergente. Abarca aquellas energías que sí responden a la gravedad paradisíaca, pero aún no responden a la gravedad local o lineal de las esferas. Se ven atraídas por la isla eterna del paraíso, pero no se ve atraída esa energía por las esferas que hay en el espacio-tiempo, que son de otra densidad. Este es el nivel preelectrónico de la materia-energía. No lo percibimos ni lo conocemos nosotros. Nosotros percibimos el nivel electrónico. 3. El poder del universo. Aquí ya sí. Incluye todas las formas de energía que, aunque todavía responden a la gravedad paradisíaca, ahora ya son más densas y responden directamente a la gravedad lineal. Este es el nivel electrónico de la materia-energía y de todas sus evoluciones subsiguientes, hasta llegar a ser, por ejemplo, un bolígrafo. Por ejemplo. Pues bien, tengamos claros estos 3 niveles de manifestación de la energía. Luego, modernamente nos dirán, la energía es cómo se manifiesta la mente para conformar la limitación y la forma en el espacio-tiempo. Esto es buenísimo. Pues bien, tenemos que distinguir estas 3 manifestaciones de la energía. Aquella que emana del absoluto no cualificado y que ni siquiera es atraída por la isla eterna del paraíso. Aquella que es atraída por la isla eterna del paraíso, pero no por las esferas de los 7 superuniversos del espacio-tiempo. Y aquella que es atraída, aparte de por la, lógicamente, atracción de la isla eterna del paraíso, también por las esferas del espacio-tiempo. Fuerza cósmica, energía emergente, poder del universo. Pues bien, aquí acabamos, casi 1 hora nos ha llevado dar esta vista de pájaro y ahora sí yo me siento más honesto después de hacer esto para empezar a explicar la isla eterna del paraíso. He dicho honesto en sentido retórico. Yo me siento básicamente honesto siempre en el sentido humano. He dicho en el sentido retórico. Y sí, empezaremos la isla eterna del paraíso. La siguiente sesión, documento 11, página 118, no va a ser hoy. Por lo tanto, hasta entonces, prospector.